Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo cultural. Hoy vamos a tener una conferencia del doctor Franco sobre Rembrandt y su tiempo. Bueno, buen día a todos. Buen día, Jorge. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si comenzamos ahora no va a ser necesario parar para volver a ingresar, sino que va a terminar, porque son 38 minutos, así que si empezamos ya no va a haber problema. Perfecto. Así Perfecto, muchas gracias. por la conferencia del día de hoy. Está bien. Comenzaremos con una breve introducción a la historia de los Países Bajos. Para eso nos remitimos al siglo XV. El Ducado de Borgoña, por distintas alianzas matrimoniales, adquiere Flandes y los Países Bajos. La denominación Países Bajos nos habla de la poca importancia de estos lugares en principio, porque eran tierras muy inundables y la inundación tenía que ver por ser prácticamente el delta del río Rin, que es un río muy caudaloso. Estos dominios pertenecían a la dinastía de los Valois. En Limburg estuvieron los hermanos Hermann, Paul y Johann, que son los principales miniaturistas de la época. Hay un hermoso libro hecho por ellos, ilustrado por ellos, llamado Las dulces horas del duque de Berry, que tiene los antecedentes del futuro realismo de la pintura holandesa. Como ustedes pueden ver, es de una belleza increíble y también de una minuciosidad y de un gusto por representar lo visual de una manera decorativa y de una manera agradable a la vista. Muy interesante su colorido y sobre todo la dedicación al detalle. En Flandes, poco tiempo después, Jan van Eyck sienta las bases de la pintura de los Países Bajos del Sur, con escenas de interiores, como el matrimonio de los Arnolfinis. Digamos que crea lo que se llamó realismo costumbrista. Acá se ve una escena de una pareja dentro de un dormitorio donde probablemente los estén casando o estén haciendo una demostración de un matrimonio reciente, y hay un espejo cóncavo, que era algo de mucho interés en ese momento. Por otro lado, tuvieron genios de la óptica, como Huygens, que estudiaron especialmente la óptica en relación a espejos cóncavos convexos. Vemos en ese espejo los acompañantes de la pareja. Otro cuadro importante donde se puede ver la minuciosidad y el arte de lo que sería la representación es la Virgen de la Iglesia. Nos muestra cómo pintaban entonces en un formato muy chico. Si ponemos la figura humana para que vean realmente el grado de pequeñez del cuadro y el grado de desarrollo que pueden hacer en ese pequeño espacio. El canciller de Rollin es otro ejemplo de la precisión y el gusto por el detalle. También Van Eyck fue un gran retratista, como vemos acá, y el cuadro tiene en la parte superior una humilde leyenda que dice que lo hizo como pudo me hizo. Y la verdad que podía mucho, pero se ve que era una característica la humildad en aquellos tiempos, porque realmente pudo mucho, pero él no está muy seguro. Lo hizo como pudo, dice. Los flamencos le hicieron a Van Eyck un monumento en la plaza que lleva su nombre, siendo poco frecuente los monumentos a pintores. Y en 1568 comienza la Guerra Flamenca, se llama así, o Guerra de los 80 años, que va a terminar recién en 1648 con la libertad de los Países Bajos del Norte. En esta guerra es notorio el poderío naval de Holanda. Bloquea rápidamente entonces el puerto flamenco de Amberes, lo que produce el rápido crecimiento del puerto y la ciudad de Ámsterdam. Esta se caracterizaba por la tolerancia religiosa, que la posicionaba como un lugar de libertad
que protegía a los perseguidos de Europa por razones religiosas o políticas. La población de Ámsterdam entonces comienza a crecer y a concentrar a la intelectualidad europea. España se caracteriza por su poder terrestre, por la infantería llamada tercios españoles, que se consideraban invencibles y que con su sistema de ataque con picas y mosquetes terminó con la importancia de la caballería en la guerra. Sus logros se vieron concretados con la rendición de Breda, de la que Velázquez hizo cargo, pero los múltiples frentes de batalla simultáneos al holandés, como la llamada Guerra de los 30 años, en los que se aliaron Inglaterra, Francia, Suecia, Dinamarca y Escocia, y vencieron a España y al Imperio Germano, que terminó firmando la Paz de Westfalia y la Paz de Utrecht, dando la libertad a los Países Bajos del Norte, que continuaron hasta la actualidad como Holanda o Nederland, y al sur, Flandes se convirtió en la actual Bélgica. El conflicto religioso, a partir de las 95 tesis de Lutero, en el 1517 dio origen al protestantismo. Las provincias unidas holandesas abrazaron el calvinismo y el sistema republicano antimonárquico y entraron en franca confrontación con Flandes, que apoyaba a Felipe II, a la monarquía católica y a la ampulosidad o a la decoración excesiva o muy importante de las iglesias. Los sectores protestantes consideraban idolatría el culto a las imágenes que tenían los católicos y comenzaron el Beeldenstorm, que se llamó esto significa tormenta de estatuas. Se convirtió en una furia iconoclasta, destruyeron las imágenes en las iglesias y éstas quedaron despojadas, y es como las vemos actualmente. Y aquí en estas imágenes contemporáneas de pintura realmente, que se llamó pintura de iglesias, y son imágenes de alto valor estético, muy, muy interesantes en la forma de trabajar la perspectiva. Los ayuntamientos también muestran una diferencia ideológica importante. En unos se muestra la opulencia monárquica y en el otro se trata de representar los valores republicanos. Por ejemplo, el tímpano de Ámsterdam muestra que la prosperidad debe venir por la paz. La estatua de la paz entonces se representa con los símbolos de la paz, que son la rama de olivo y el bastón de mercurio. Carl Sagan en Cosmos mostró su admiración por la Holanda del siglo XVII. Lo vemos. This building, then the Amsterdam Town Hall, still attests to the hardy self-assurance of its 17th century architects. Its lavish crystal adornments still reflect the glittering pride they felt in their accomplishments and their prosperity. The Middle Ages had ended. The Enlightenment had begun. Up there, do you see, is Atlas supporting the heavens on his shoulders. And beneath is Justice with a golden sword and golden scales, flanked by death and punishment. And who is it that Justice is trampling underfoot? Why, it's avarice and envy, the gods of the merchants. The Dutch knew that the unrestrained pursuit of profit posed serious threats to the soul of the nation. Comienza en la Holanda del siglo XVII entonces la ilustración, el capitalismo y el mercantilismo de la sociedad moderna. La asociación de capital privado y estatal se unen en la Compañía de las Indias Orientales y al poco tiempo en el de las Indias Occidentales. La sociedad holandesa comercia productos de todo el mundo
y que pasan a decorar sus propiedades, sus interiores. Y lamentablemente también tuvo esta parte del mercantilismo, su parte oscura en el tráfico de esclavos. Era poco la visualización de ellos en la Ámsterdam, pero acá tenemos un cuadro que lo ejemplifica. En la Europa católica del Renacimiento y el Barroco, la monarquía, el Papa y los aristócratas eran los que ejercían el mecenazgo, y los pintores y escultores creaban las obras de arte a pedido de ellos. Rubens, en Flandes, tiene pedidos de frescos para la Catedral de Amberes y 60 retablos para el resto de las iglesias de la ciudad. Con la Revolución Burguesa y el Calvinismo desaparecen el mecenazgo y se transforma la relación con la obra de arte. Por un lado, cambian la temática, porque de temas religiosos se pasa hacia temas mundanos, que son pedidos por el ayuntamiento, y la compra del cuadro al artista la hace cualquier persona, gremio, comercio o marchand. Se impone el cuadro pequeño o de mediano tamaño, que es el que va a decorar entonces las casas de los burgueses, y ya no habrá esos tamaños enormes de los cuadros de Rubens, que pasan a ser cuadros de palacio. El precio de un cuadro pasa a ser el precio como de cualquier mercancía, y que el público presionará con su gusto sobre el mercado de arte, comprando o no comprando estas obras. El pintor, a excepción del retrato, tendrá total libertad para elegir la temática de sus cuadros, pero será el público el que comprará sus cuadros. Y también surgirá el marchand, que comprará al pintor, para luego venderlo por su cuenta, comenzando el actual mercado del arte. Quiere decir que esa libertad del artista en elegir sus cuadros también tendrá su precio a través de si es comprado o no comprado aquel cuadro que él produce. Los cuadros y los espejos poblaron las casas burguesas. No existe, dice un visitante de Holanda, no existe un burgués tan pobre que no quiera tener un cuadro en su hogar. La alegría a través de la sonrisa diferencia al pintor holandés de la pintura cortesana de su tiempo. Llegó la pintura cortesana hasta la sonrisa de la infanta, a diferencia de la expresión risueña de un niño, como vemos en la pintura holandesa. Los holandeses crearon los troni, que se caracterizan por expresiones faciales inusuales, gráciles o grotescas, y por primera vez aparece este género en la historia de la pintura. Es algo así como desfachatado frente a la seriedad que normalmente debería tener un retrato. Es bastante original esta postura holandesa e interesante porque, como les digo, me parece única en la historia del arte. La pintura de caballete es una de las características de Holanda que empleará la pintura en los próximos siglos. La Academia Francesa de mediados del siglo XVII establece las pautas de qué se debería pintar y estableció los géneros en pintura. El gran género de la pintura entonces es la pintura histórica, religiosa o mitológica, que consiste en muchas figuras narrando un hecho de relevancia, con belleza y en un gran tamaño. Los pintores que quisieran destacarse deberían desarrollar este tipo de pintura. Y en realidad así lo hizo Rembrandt cuando comenzó a pintar. Y en relativo poco tiempo ya estaba cercano a la perfección de este estilo, al que agregó escenas bíblicas y alegóricas con alto contenido emocional. También hizo pintura mitológica como El rapto de Proserpina a los 25 años. Le sigue el retrato como género importante, destacándose primero Frans Hals, con su pincelada libre y abierta. Fue también el que hizo el retrato de Descartes, mientras éste escribía el discurso del método en Ámsterdam. Luego vino Rembrandt con retratos que logran penetrar y mostrar el mundo interior.
nos dejó también la historia de su vida en sus autorretratos de los 22 a los 63 años. El paisaje, por ser naturaleza viva, seguía en jerarquía al retrato. Se consideraba paisaje aquel género en que la figura humana no tiene un rol importante en el cuadro. Fueron los paisajistas holandeses los que descendieron el horizonte en el cuadro y descubrieron la belleza del cielo. Gozaron, antes de los impresionistas, de los reflejos en el agua. Vemos aquí el mar de Mesdej. En este momento, una parte está pescando y la otra está distribuyendo su captura. Mostraron los canales y el orgullo de su tierra ganada al mar. El horizonte se eleva cuando se quiere mostrar un paisaje con pobladores que pasean, trabajan, o niños que juegan, o algún niño que espera a su abuelo. Es muy hermoso lo que han logrado los holandeses con el paisaje. Los pintores holandeses del siglo XVII o siglo de oro fueron los que desarrollaron el género de la representación de comidas, bebidas y utensilios de uso cotidiano en la mesa del comedor. Lo denominaron Stilleben, que equivalía a modelo o naturaleza inmóvil, inerte o silenciosa. En pleno barroco, en busca de fuertes emociones, con violentos claroscuros y teatral patetismo, ellos desarrollaron este modelo de naturaleza entonces inmóvil o silenciosa. Silenciosa es más poético. De igual forma, la llamaron en Alemania, la llamaron Stilleben o Still Life en Inglaterra. Esto debido a que las tres lenguas citadas tienen raíz germánica. España en el siglo XVII los llamó bodegones, en referencia a la comida y la bebida, pero fueron los de la Academia Francesa en el siglo XVIII quienes lo consideraron un género inferior, un género para amateurs, y lo denominaron despectivamente Nature morte o naturaleza muerta. Y luego España e Italia también se plegaron, Italia con natura morta, y aceptaron esta poca agraciada denominación de naturaleza muerta, que suena extraño. Pintar una manzana es pintar una naturaleza muerta. Es raro esto que han creado los franceses. Bueno, comienzan los bodegones monocromos en Haarlem con William Heda y Peter Klatsch. Usan una gama con monocorde, como ustedes pueden ver, y con colores terrosos. Los objetos, por otro lado, reflejan el poder económico del dueño de casa, con vasos especiales de cristal,
un vaso de plata con sal en su parte superior, con ostras alrededor. Con Kem aparece el color brillante y reflejos en los metales. Aparecen vasos Nautilus, porcelanas chinas, tapices. Estas naturalezas inmóviles, silenciosas, llevan a la contemplación de la pintura y a un gusto por la luz sobre los objetos. Las vanitas era un género pictórico que provenía de la Edad Media, frecuente en el siglo XVI y XVII, y tenía la intención de recordar a los espectadores del cuadro la fugacidad de la vida, la inutilidad del placer y la certeza última de la muerte. En el libro de Job dice: el hombre vive corto tiempo y crece como una flor, cae, huye como una sombra y no queda nada de él. La futilidad de la vida. La pompa de jabón y las flores mustias dan cuenta de la fragilidad de la vida, de la inutilidad del dinero, las joyas, los espejos. Dicen los salmos: todo es vanidad, dijo el predicador, y nada más que vanidad. Esta vanidad de David Bailey es sumamente interesante. El autorretrato del marco ovalado es pintado a su edad real y está sosteniendo el cuadro, él que está convertido en un joven, que sostiene en su mano izquierda la vara de pintor. Su esposa a una edad temprana en el marco ovalado, y aparece como un fantasma, ya había muerto en 1651, detrás de la copa de vino. Arriba, a la izquierda, en la pared, hay un grabado de Franz Hals, de Hombre con laúd. El dibujo del hombre barbudo es presumiblemente su padre o su maestro. En la parte inferior derecha hay un papel que está apoyado sobre un libro. Los libros aparecen demostrando que el conocimiento poco va a poder hacer frente a la muerte. También la pipa representa los placeres que no van a tener demasiado sentido frente a la muerte. Y él pone ahí en latín: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y firma su cuadro en 1655. Los gérmenes de la pintura de género costumbrista se encuentran en los libros medievales ilustrados, como vimos ya al comienzo con el libro de las dulces horas del duque de Berry. Los campesinos trabajando, la elegante dama contrapuesta a sus sirvientes que muestran sus genitales en el interior de una vivienda. También vemos un casamiento cortesano. A estas imágenes y las de Jean Van Eyck le siguen las de Bruegel con la consigna de pintar gente común haciendo cosas comunes. Y va desapareciendo la nobleza en estas escenas. Bruegel, con un amigo, se vestía de aldeano y se presentaba en las bodas con un regalo, haciéndose como que fue invitado, disfrutaba de la fiesta y luego pintaba las escenas costumbristas que nos deleitan como lo hace esta pintura actualmente. En el paisaje, el punto de mira es muy elevado y genera una profundidad y una serenidad en la que la casa es solo un pretexto para un hermoso paisaje. La necesidad de mantener lo religioso y representar una actividad social en un extendido paisaje lo demuestra esta pintura llamada Censo en Belén. Es un censo que se hizo en la etapa romana
y es citado por San Lucas como María embarazada se presenta junto con José en Belén. En el cuadro se observa en realidad sola a María con una capa verde oscura y que queda perdida en la gran escena que nos trae Bruegel. Esta es de un componente religioso, la escena que nos muestra es de un componente religioso dudoso y mínimo en última instancia. Se representaba también al hijo pródigo, pero no en el momento que abraza a su padre y pide disculpas o perdón, sino en el momento del descontrol de ese momento de la vida donde estaba vilipendiando todo su capital. El encuentro con el padre en este cuadro aparece totalmente deslucido en el fondo de la escena, prácticamente no se ve. En el siglo XVII, con Hans Horst, es ya explícito. Comienza el realismo que reaparecerá recién en el siglo XIX y las escenas son de una crudeza en lo sexual bien típica de lo que va a ser parte de la pintura de este siglo. La alegría es reflejada en los denominados retratos de géneros, en los que ponen, como vimos, el nombre de Tronis en Holanda. La música cumple un papel muy importante y está acompañada en general por el vaso de vino o cerveza. Jan Steen realizó interiores con escenas íntimas, con un realismo que muestra las marcas de las medias en un momento en que el resto de Europa estaba comenzando la pintura galante y rococó. Así es que recién a mediados del siglo XIX se comienza a valorar a todo este arte holandés. Jan Steen no necesitó de la venta de sus cuadros por poseer una taberna familiar y registró fiestas familiares con una gran capacidad compositiva y de manejo de los espacios. También hermosas figuras como la muchacha de espalda. En la familia feliz, el hombre canta, bebe y sus hijos tocan instrumentos. Pretende ser educativa. En el papel que se observa en la parte superior derecha dice: como cantan los viejos, también lo hará el joven cantante. El padre debe dar el ejemplo. Esta es la moraleja del cuadro. El orgullo de esta naciente burguesía necesitaba mostrar su casa, su familia, su retrato, el paisaje que lo rodeaba y un subgénero que fue la pintura de interiores. Conectada en sus primeros tiempos con el exterior, lo que se llamó vista pasante. Posteriormente, con Vermeer no se ve el mundo exterior. De este solo penetra la luz por la ventana y la atmósfera que logra en general es de tipo penumbrosa. Es de una intimidad que uno siente que no debe ser perturbada. La calidad de su pintura toma dimensión al compararla con la de su predecesor en el arte de interiores. Las luces, las sombras, el terciopelo de su pintura lo podemos ver por comparación. Sin embargo, su pintura no fue muy apreciada en su época por su escasa producción, 2 cuadros por año, y por su innovación en el manejo del óleo, que se encuentra finamente empastado. Era uno de los mejores grabadores de su tiempo. Uno de sus grabados, Jesús curando a los enfermos, se conocía más como la estampa de los 100 florines. Era el grabado más caro de su época. A sus 36 años comienzan sus dramas personales. Muere Saskia y con anterioridad sus 3 hijos. Un año antes de la muerte de Saskia, un hijo al que llama Titus, para quien debe buscar entonces una niñera al quedar viudo de Saskia. Ese mismo año, 1642, entrega la Ronda Nocturna. Con este extraordinario cuadro comienzan de todos modos los conflictos. Él cambia el esquema tradicional del retrato de conjunto. Con el retrato de conjunto en general tenía poses estáticas y normalmente se efectuaba alrededor de una mesa. En este caso, el grupo, comandado por el capitán Cook,
Es ubicado en plena calle y el propio capitán da indicaciones con su mano para comenzar la ronda. Es un cuadro con una técnica y con una composición compleja y original, con un dinamismo expresado por cada retratado, incluyendo la cocinera con una gallina, un niño y un perro. Muchos se sintieron que eran borrosas sus caras, que no estaban bien retratadas y habían pagado por estar en el cuadro, en realidad habían pagado su retrato y no se terminaban de ver con la bondad que tendría que haber tenido Rembrandt en los retratos. Pero no dejaban de estar orgullosos por tener un Rembrandt en la cofradía. Pero se iban dando simultáneamente dos fenómenos que iban marcando un negro futuro para el artista. Por un lado, el gusto del público, que en la mitad del siglo XVII comenzaba a inclinarse por la pintura italiana y francesa, a la que consideraba más refinada y culta que la de su propia Holanda. Por otro lado, Rembrandt iba cambiando su paleta y estaba en una búsqueda de lograr expresar su mundo interno y necesitaba del empaste y del trazo expresivo pictórico para manifestar sus emociones. Comienza a descubrir el valor de la pincelada libre que agiliza y no fija límites precisos. Es el espectador el que termina el cuadro con su mirada. Había que alejarse del cuadro para que éste se completara en la visión del espectador. Toda esta nueva técnica y visión de la pintura enfrentó a Andrés de Graff, importante político, descendiente de una de las familias más importantes y ricas de Holanda, regente y alcalde de Ámsterdam, que se sintió bien representado por el escultor Quilinus y muy mal pintado por Rembrandt. Así que, como no se consideró bien pintado, se negó a pagar el retrato. Rembrandt lo consideró una afrenta y lo denunció y le hizo juicio. Los jueces pidieron una junta de pintores para que evalúe la situación, particularmente el cuadro, y esto lo vivió Rembrandt como una gran humillación, y esta humillación terminó transformándose en un dibujo en el que se vengó poniéndole orejas de burro al importante alcalde, y él se limpió el traste con la resolución del jurado de pintores. El burgués holandés cambió su gusto pictórico y no pudo seguirlo a Rembrandt en sus pinceladas gruesas y violentas. El buey desollado es una pintura considerada moderna por su empaste y la expresividad del tema, nada agradable al gusto rococó de la época. Termina consiguiendo un trabajo para los síndicos del grupo de pañeros de Ámsterdam y hace una hermosa composición y un retrato profundo de cada uno de ellos que veremos en forma detallada. Otro holandés, 220 años después, en 1885, entra al Rijksmuseum en Ámsterdam y se dirige a esta pintura y nos dice:
con mucho gusto daría 10 años de mi vida y pararme durante 10 días con solo una corteza seca de pan para poder comer. Es una pintura como él la quería, hecha, como él mismo nos dice, con una mano de fuego. Mezcla el erotismo con la ternura. La mano apoya sobre el seno y el corazón. Y esa indescriptible expresión de ella que también está sintiendo esa otra mano que la toma del hombro. Un hermoso homenaje al amor. La imagen de Lucrecia violada por el hijo de Tarquino y posteriormente su suicidio por honor es una historia del inicio de la República Romana que fue representado desde la antigüedad en el momento de la violación o de su apuñalamiento. En 1664 Rembrandt lo ubica en su etapa previa, como en la mayoría de las representaciones. Pero en 1666, en una iconografía totalmente original, la muestra con su puñal ensangrentado, esperando la muerte, con su blusa tiñéndose de sangre, su rostro conmueve por su tristeza y dolor. Uno de los grandes aportes antes de morir de Rembrandt. En 1653, la guerra anglo-holandesa trae graves problemas económicos para Ámsterdam y Rembrandt, que tenía grandes deudas y pocos encargos, comienza un deterioro económico que lo deja en la pobreza, debiendo rematar toda su extraordinaria colección de arte y curiosidades. Saskia, conociendo su debilidad por las mujeres y su despilfarro con el dinero, había estipulado que Rembrandt solo podría heredar su fortuna si no se volvía a casar, y este nunca se casó porque perdería la casa en la que vivía. Tuvo dos vínculos importantes aparte de Saskia, que fueron Gerste Dirks, la niñera de Titus, y Henrik Stoffels, madre de Cornelia. Sus últimos años fueron muy dolorosos. Henrique murió víctima de la peste en 1660 y le siguió Titus 8 años después. Quedó muy solo. Tuvo la compañía de Cornelia solamente. Un año después de la muerte de Titus, a los 63 años, murió Rembrandt en la pobreza. No hay registros de enfermedad sistémica, no se descarta intoxicación por plomo, que era frecuente en la época. No se sabe cuál fue la enfermedad que lo llevó a la tumba, pero algunos hablan de que la tristeza fue uno de los factores importantes como causa de muerte. Fue enterrado en una tumba en la iglesia del pueblo sin identificación. Posteriormente, sus restos fueron exhumados y destruidos, pero gracias al arte quedan sus pinturas y nos dejó su último retrato para dialogar con él y poder despedirnos. Así que te decimos gracias, Rembrandt. Como siempre, Jorge, bueno, felicitaciones. Bueno, ya nos acá los veo. entrado a estas presentaciones, ¿no? Que son verdaderos documentales de primerísimo nivel. Quiero agradecer muy especialmente hoy que lo está acompañando un gran maestro de la medicina, el profesor Fortunato Benaín, ¿no? Fortunato es, bueno, el grande que cambió el tratamiento de los quemados y además, como él siempre lo dice y lo expresa, ¿no? Ya pasó los 100 años y lo sigue, por ejemplo, en este momento acompañándonos. Muchas gracias, Fortunato. Qué placer, un honor que nos acompañes hoy. Muchas gracias. He disfrutado de la conferencia y he visto
pero estoy con una ronquera, así que felicito por la idea y muchas gracias, Héctor, por tus palabras. No, gracias a vos por acompañarnos. Qué bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? No felicitarlo, solamente felicitar a Franco por la exposición que hizo de la pintura holandesa, que nos hizo pasear por esa época. Nos llevaste a esa época, tuviste la virtud de llevarnos a esa época. Y me emociona verlo al doctor Benaín. Él no sabe quién soy yo soy la esposa de González Aguilar, doctor Benaín. Y me emociona verlo porque usted es realmente un genio y un creador de la innovación de tratamiento de los quemados. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? Un saludo para el amigo Tempone, que lo veo hace Ahí tiempo. está, sí, qué acá. gusto, qué honor. Hola, hola. Hola, Antonio, qué gusto. Qué lujo tenerlo al doctor Benaín, ¿no? Sí, realmente. Muy buena la conferencia, Jorge. Ay, ay. Ah, bueno, Muchas gracias por el recuerdo. Te felicito. Muy buena. claro. Bueno, me alegro. Yo hice hace un tiempo esto y hoy lo vi como si fuera un poco de afuera, como si no fuera mío, lo vi siguiéndolo y realmente el final me emocionó. Y dije, bueno, esto lo hice yo, pero me emociona igual, porque me emociono realmente. Increíble, ¿no? Fue una experiencia extraña. Bueno, espero que a otros les haya sucedido lo mismo. Yo tuve esa impresión. Yo creo que todos los presentes, a todos los presentes les ha pasado lo mismo. Me dolió mucho que no se sabe normalmente que desaparecieron hasta los restos, no quedó absolutamente nada de él sino los cuadros. Pero no, esto de que haya desaparecido totalmente, no sé, por eso no hay un lugar para hacer una ofrenda así por la muerte, etcétera. No. Es de los pocos, con Mozart creo pasó lo mismo, pero él fue totalmente olvidado y puesto al costado porque el rococó era lo que tenía que hacerse en ese momento. Sus alumnos fueron sumamente exitosos porque tomaron la primera parte de él, donde él podía hacer pintura rococó perfecto, no le interesaba porque no lo expresaba. La pincelada gruesa que se viera, eso era visto como una cosa burda. Nosotros recién lo pudimos apreciar a partir del siglo XIX a Rembrandt prácticamente, si no, era una pintura burda en relación a lo que había en ese momento. Me parece interesante mostrar los cuadros que se consideraban importantes para ver la diferencia, increíble. Lo llamaban a los discípulos de él, para poder hacer lo último traumático, sumamente traumático para él, fue que en el nuevo parlamento que se hizo, le pidieron a un alumno de él que no pudo hacerlo, entonces terminaron pidiéndole a él y le rechazaron el cuadro. Por esto que estamos hablando, un empaste y una modalidad de trabajo que era burdo para la época. Y eso fue un impacto muy grande para él, que encima, como era un cuadro enorme, que representaba la independencia de Holanda, es decir, cuando en sus orígenes, que eran grupos en realidad de bárbaros, llamados así, él los hizo con esa característica porque consideró que eran sus orígenes esos, venir de tribus invasoras, de donde comienza la formación de Holanda. Y
y era Tuerto uno de los principales. Él lo hizo totalmente así, tenía una expresión fea en realidad desde el punto de vista estético tradicional, y bueno, le retrasaron el cuadro y llegó a recortarlo el cuadro para poderlo vender, para hacerlo más chico, porque era un cuadro monumental el que había hecho, y lo recortó realmente. Eso tiene que haber sido ese momento de estar recortando su propio cuadro, que no iba a ir ya al Parlamento, que era la sede más importante. Yo creo que fueron muy traumáticas las últimas vivencias y termina directamente en esta fosa común y después desapareciendo totalmente. O sea que bastante ingrato el pueblo holandés con él, que en su momento lo consideró el más grande pintor que tenían, y bueno, no lo pudieron seguir en su desarrollo, ¿no? Muy, muy triste esta parte que a mí particularmente me toca mucho en relación a una persona del nivel de él, que ahora los cuadros no hay plata para pagarlos, y en su momento no había quien los comprara, los últimos particularmente. Así que bueno, es muy... compartir esto para mí era importante, porque así uno no se queda solo con la vivencia, la puede compartir, que me parece importante en estas conferencias. Entonces, Por supuesto bueno. que sí, y estamos todos sumamente agradecidos. Mavi, ¿qué tenemos para la próxima? Tenemos una conferencia con Divina, como siempre nos trae un tema nuevo completamente. Hola Divina, ¿cómo estás? Te veo en la sala. Ahí está saludándome Divina, quien nos va a hablar de los aportes del antropólogo Jean Roche en la teoría del cine. Así que vamos a... El cine. Sí. Muy bien. No bueno. se escucha bien, pero bueno, ya saben que es la compu. Así que los esperamos en la sala el próximo jueves a las 11 horas. Muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere decir algo más? No, agradecer, y nadie lo olvidó a Rembrandt. Prueba de ello es que sus cuadros no tienen valor. Tal cual. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves. Un honor que nos haya acompañado, Fortunato. Te mando un gran abrazo, Fortunato. Muchas gracias. Como dije anteriormente, estoy con una ronquera, de modo que les mando un abrazo a todos. Y gracias, Fortunato. Gracias. Por la idea. Un honor, Fortunato, verlo. No. Así es. Gracias a todos. Buen día. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Chao.